Como lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Alejandro Rodas Coloma. Él es experto en temas de control estatal y vamos a hablar sobre el tema de la Contraloría. De entrada, vamos a preguntarle al doctor, ¿quién controla al Contralor? Doctor, buenos días. No tengo audio. Activamos. A ver. No. A ver, salga y vuelva a entrar. Sí, por favor. Para que se active el audio. Doctor, salga y utilice el mismo link para volver a entrar, para tener su audio y verifique pues que esté activado el micrófono de su dispositivo, por favor. El doctor Alejandro Rodas, ¿verdad? Quien nos acompañará en breve, estará con nosotros ya para analizar la situación del control a quien controla a todos los controlados. Buenos días con Ahora todas sí. y con todos. Ahora sí me escuchan. Sí, lo escuchamos. Ahora sí. Qué bueno. Les decía que les agradezco mucho la oportunidad siempre de su prestigioso medio, abrirle el espacio a la gente que no tiene miedo, que tiene pruebas y que tiene sobre todo ya una legitimidad en determinado momento por todo lo que ha ocurrido en la Contraloría General del Estado, no ahora, sino ya años atrás. ¿Quién controla al Contralor? Esta es de las preguntas quizás más importantes. Nadie controla al Contralor. Creo que los ejemplos sobran. Tenemos, por ejemplo, la consulta popular para este tema de declarar, mejor dicho, cuando un funcionario público puede estar inmerso en estos temas de tener cuentas en paraísos fiscales. Todo el mundo es controlado por el Contralor. Todo el mundo tiene que decir no tengo, pese a que muchos han mentido y el Contralor se hace de la vista gorda. Pero el Contralor puede tener cuentas en paraísos fiscales y nadie lo audita, nadie lo recrimina, ni mucho menos puede ser sujeto, sino solamente de un control político. Y que dicho sea de paso, esto es muy importante, que la gente entienda y sepa, ha tenido tal habilidad para distribuir la Contraloría General del Estado a la clase política tradicional, de modo que ninguno lo toca. Vemos que puede tener una serie de cuestionamientos y de causales para ser llevado a un juicio político la mañana de hoy. Yo sé y estoy convencido de que mucha gente que hace política ve este prestigioso programa y así que les invito a tomar nota para que puedan inclusive tener, repito, causales para que este sujeto sea llevado a un juicio político. Correcto, estamos dialogando con el doctor Alejandro Rodas. Él es experto en temas de control estatal. Doctor Rodas, entrando con este tema del Contralor, ¿a quién responde el Contralor en este momento? Usted ha dicho a un partido que es amarillo. ¿Sigue siendo de ese mismo color o ya cambió a otro color? Parece que entra en una encrucijada Torres Maldonado porque si miramos con perspectiva y nos ponemos en el 25, en el periodo electoral, sabemos que llegan los socialcristianos con un candidato recontra que malo, que tiene cuentas en paraísos fiscales y que el Contralor sabe y no ha hecho nada, pero que por otro lado es su naturaleza, es su origen. Pascual del Chiopo le dijo a Carlos Poli Fagioni, tengo por ahí un muchacho que quiere trabajar en la Contraloría, dale una mano. Ahí empezó el señor Contralor actual. Primero, pero también hay que entender, y esto digamos que es poniéndonos en el periodo electoral, que tiene que hacer, le guste o no, méritos para Cuando dice Carlos Poli, ¿de en qué año fue eso? Eso fue por ahí del 2006, 2007. Que cuando recién entraba. Ahí. Sí, claro, recién entraba. ¿Y qué cargo llegó a ocupar el Contralor actual? Él fue capacitador, pero era de aquellos capacitadores que luego de capacitar se iba de fiesta con los capacitados y todo el mundo aprobado. Y eso todo el mundo lo sabe. No es una descalificación, por Dios, es verdad. De Alejandro Rodas Coloma solo salen verdades, incómodas seguramente, como las hace el chochólogo, y voy a estar pegado a la transmisión de lo que va a decir hoy. Pero creo que es importante decir las cosas como son, con pruebas. Entonces, tiene que hacer méritos porque, guste o no, la Constitución ecuatoriana advierte un hiperpresidencialismo que si el presidente de la República, sea quien sea, no quiero poner a nombre de nadie,
o nombre de nadie a favor o en contra, pero yo creería que está haciendo méritos para congraciarse ciertamente con el señor Noboa, que hoy es el presidente de la República. En el 2025 no sabemos. Y este caballero hará una catarsis o un cortocircuito si es que no llegase su partido de origen a ser gobierno, que yo dudo mucho, pero el señor Noboa, usted no le escuchaba a Santiago Pérez decir cosas muy importantes e interesantes, pero lo obvio es eso, ¿no? Le toca jugar con el mejor postor. Ahora, el Contralor General del Estado, con quien ustedes hoy han tenido la gentileza de entrevistar, tiene una animadversión por decir las cosas como son. Miren, acá está la declaración patrimonial juramentada, ¿sí?, del señor Torres Maldonado en la época que se podía visualizar sus activos y pasivos. Para no hacer larga la historia, el señor gana más o menos 7.800 y pico de dólares, perdón, él debe más de 7.800 y pico de dólares de todo esa, digo yo, para que la gente me entienda, reventada de tarjetas de crédito en el periodo del concurso para ser titular de la Contraloría General del Estado, más o menos 140.000 dólares en tarjetas de crédito, y él paga mensualmente 7.830 y pico de dólares, y gana como Contralor General del Estado y como docente a medio tiempo de la Universidad Central del Ecuador, donde legalmente no podría, y que dicho sea de paso, no va a clases, sino va y timbra al finalizar su jornada, 10 u 11 de la noche. Los chicos se han quejado, han denunciado, pero como su compadre es el ya casi salido rector de la Universidad Central del Ecuador, sí parece una tragicomedia, pero es la verdad. Y este señor, en definitiva, no llega a 4.000 dólares. La pregunta que le hago al país y al Contralor, ¿cómo paga o cómo hace para pagar ese déficit? Taxiando, yo lo dudo. Ahí sí es importante decir que la siguiente semana vamos a poner una denuncia, porque el señor ha hablado de 4 o 5 ejes de su programa como Contralor, al Subcontralor General del Estado, sobre esto, este déficit que el señor Torres Maldonado debe, ¿cómo lo paga? Además, si ustedes van al fondo de cesantía, donde tiene una deuda mensual de 800 dólares, nos han dicho nuestras fuentes, paga cash, 800 dólares. Qué rica cosa, ¿no? En todo caso, aquí lo importante es entender algo. O sea, ¿cuánto suman las deudas mensuales de él? 7.800 y pico de dólares. ¿Y el sueldo de él es cuánto? Él gana alrededor como Contralor de 3.800 dólares con descuentos. ¿No llega a 5.000? No. Usted puede revisar en transparencia los descuentos que han existido por valores. El propio gobierno hizo un impuesto. Él no llega a 5.000 dólares y debe 7.300 y pico. 832 dólares para ser preciso. No nos quedemos en eso. Toda esa información es contrastada, doctor, la que usted nos está dando. Pero claro, está hablando con un tipo que se bajó un Contralor que era inteligente. Guste o no, él era un tipo inteligente, talentoso, un académico. No una persona impresentable que tira la institucionalidad para sus vendetas, por decirle las cosas como son. Primero fue que entregó el Consejo de Participación, que miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se beneficiaron de la Contraloría. Ahí está doña Calvache, tiene una asesora en la Contraloría y demás. Señor Guarderas, el denunciólogo, entre otras cosas. Luego la Asamblea Nacional, directores provinciales, social cristianos, directores provinciales de la señora Romo, directores provinciales de la señora esta de Imbabura, que es asambleísta y ahora se reelige con Jan Topic, Pozo me parece que es. Bueno, en definitiva, por decir estos aspectos que nos permite a nosotros ejercer control social, pero sobre todo libertad de expresión sustentada y debidamente contrastada. Ahora, el señor Contralor General del Estado, el señor Torres Maldonado, nos dice, y en esta semana en el canal de televisión Teleamazonas, me parece que fue, que se han volado un montón de exámenes especiales producto del incendio. Ese tema ya fue estudiado y analizado por la propia Fiscalía General del Estado. Pero algo que es grave, el director de auditoría interna, el señor Henry Bautista, y esto sí le pido a la ciudadanía que empiece a vigilar,
en el año 2022 hizo una auditoría a las declaraciones patrimoniales de un general de la Policía Nacional que está vinculado al caso Metástasis. Sí, este general de la policía se llama Pablo Efraín Ramírez Erazo. Este caballero sale limpio, pese a tener algunos rubros súper elevados, y quienes hemos sido de alguna manera vigilados nuestro patrimonio conocemos lo que técnica y jurídicamente procede. Para no hacer largo el cuento, el señor Henry Bautista en el periodo del examen especial incorpora al SNAI a 2 hijas. Que escuche el país con atención. A 2 hijas. Y eso, quienes sabemos un poquito de derecho, se llama tráfico de influencias, conflicto de intereses, porque de alguna u otra manera está comprometiendo la institucionalidad para que no lo audite de manera adecuada, técnica y sobre todo legal y legítima. Hasta ahí. Luego tenemos que el Contralor General del Estado dice que nunca se ha caducado en su gestión valores que tengan relación justamente con glosas y demás. 13 millones de dólares en el tiempo del señor Torres Maldonado se han precluido y caducado. O sea, no nos queremos hacer los impolutos. Y en todo caso hay una cosa que, si es que la ciudadanía nos escucha y le pone atención, es lo más mediocre de una autoridad, tirar lodo, lanzar lodo con ventilador a los anteriores. Y yo no defiendo, porque el anterior era justamente Riofrío, una persona que casi no hizo nada y lo que fue un mérito para que se quede en el cargo fue proteger al expresidente Lasso. Con ese contraste de cosas, Jaime y amigos, sí me gustaría que ustedes puedan analizar todo lo que está ocurriendo en la Contraloría General del Estado y que terminan un par de conclusiones muy mías alrededor de algo que me parece importante resaltar. Se está obligando a los auditores a que por las pasiones, por los odios de este señor, porque él mismo dice tiene que salir una noticia de escándalo, se force la norma y saquen glosas en contra de exautoridades y sobre todo indicios de responsabilidad penal. Que eso me parece de lo más bajo y sobre todo, repito, se está haciendo, al igual que la Fiscalía General del Estado, una entidad de persecución para unos y de impunidad para otros. Y eso la Contraloría General del Estado no puede hacer. Los medios de comunicación esta semana hicieron eco de esos 4.000 millones de dólares en glosas caducadas. Esos 4.000 millones de dólares, ¿de qué administración o qué administración permitió que se caduquen esas glosas que nos dice el Contralor? Y cómo él dice que son 4.000 millones, ¿de dónde saca esa información? Del estómago, con todo respeto. No está cuantificado de manera técnica. Yo le estoy demostrando 13 millones de dólares caducados en menos de un año de este caballero. Y eso no es el problema, Jaime, le voy a decir cuál es el problema. Hay un problema estructural. Los informes de auditoría, porque son los que se aluden a la caducidad, son, por así decirlo, lo principal para hablar de una caducidad. Son los plazos que determina el COIP y no la ley, que dan 180 días, ¿sí?, para que esto suceda. Hacer un examen especial técnico, bien hecho, jurídicamente correcto, con papeles de trabajo adecuados y sustentados, no es tan fácil. Yo fui autoridad de la Contraloría, porque además hay una cadena de funcionarios que tienen que revisar documentos, hay un jefe de equipo, hay un supervisor, hay una autoridad que pasa a otra autoridad para que revisen. Es una cadena bastante engorrosa, pero que finalmente es por eso que se cae la preclusión. Este caballero hace notar de que todo lo que se hizo antes no sirve, de que a partir de él es la institucionalidad, y eso es falso. Obliga a las y los funcionarios a que sus criterios, amén de la norma, de que la norma sea correctamente aplicada, se hagan, repito, por el escándalo, por hacer una noticia, por hacer show, muy parecido a la persona que lo puso ahí, con unos letal, con otros permisivo, y eso tiene acumulado, ¿no? Inclusive este caballero tiene denuncias por acoso laboral, va a tener en las próximas semanas denuncias por su gestión que no está cumpliendo con el rol y el fin institucional. Y la próxima semana quien habla va a denunciar penalmente a este señor Bautista por tráfico de influencias, por haber permitido de manera deliberada
y antitécnica y sobre todo no justificada, porque eso no se justifica, incorporar a una entidad estatal a la que él auditaba a sus 2 hijas, a vista y a paciencia de otras autoridades que por debajo de él obviamente tampoco han dicho nada. Entonces, eso crea correctivos, porque sí tengo que decirle algo. En el año 2018, cuando yo presento una denuncia penal en contra de Pablo Celi, 2019, perdón, han pasado 5 años, pero revisen, finalmente la fiscal general del Estado procesa por mi denuncia, no lo ha dicho ella, lo hace suyo, lo cual me parece intelectualmente algo inadecuado, porque debería ella dar al menos luz o nombre a quien lo hizo, pero para no terminar empantanados en algo que la gente quisiera de pronto escuchar, y sobre todo los decentes auditores que son mayoría en la Contraloría, la ley les va a llegar. No hagan cosas por vísceras o por órdenes por cuidar su trabajo. Está bien cuidar su trabajo, pero de manera decente. 5 años han pasado y algunos de sus compañeros están procesados, inclusive uno de ellos está en la cárcel por haber traficado influencias. Ese es el mensaje que le quiero dejar a los decentes funcionarios de la Contraloría, repito, que son mayoría. Y algo muy grave también, además, que no quiero dejar pasar por alto, y gracias por dejarme hablar, Jaime. Auditores internos en un 80% que no tienen la más pálida idea de cuál es el rol de la Contraloría y mucho menos de la ejecución de acciones de control, pero que por ser troll center del Contralor General del Estado, están en el cargo. Eso pasa, y lo digo públicamente, con el director de auditoría interna del municipio de Portoviejo. Este caballero tiene un troll center, se encarga de denostar, y en eso sí tengo que decirlo con la solvencia y sobre todo con la empatía necesaria, a la imagen de una dama que su único pecado ha sido hacer caer en cuenta de los errores de este señor, con documentos, con cifras, y ella siendo inclusive una ex autoridad de la Contraloría General del Estado, por el hecho de ser mujer, el respeto que se merece, y estos descalificados, Control Center, buscando la forma de empañar su imagen y su trayectoria, que creo que es de conocimiento público, ¿no? Una ex servidora que no ha tenido ningún problema con la justicia, con la Contraloría y demás. Correcto, estamos dialogando con el doctor Alejandro Rodas Coloma, experto en control, en temas de control estatal, a través de Ecuador en Directo en el programa Los Especialistas. Doctor, había una impugnación sobre el concurso del Contralor General del Estado. ¿Esto ya terminó, esta impugnación? ¿Ya pasó todas las etapas? ¿En qué quedó esto? El Contralor General del Estado actual está en firme. Yo creo que este concurso que pasó atravesó una serie de inconsistencias e irregularidades. El último filtro que podría haber tenido la posibilidad de que él tenga algún tipo de inconveniente a su designación fue en la Corte Provincial de Pichincha, luego del doctor Juan Falconi Puig haber prácticamente perdido una acción de protección. Con eso se cerró el ciclo, pero lo que yo les estoy diciendo, tráfico de influencias interna, hostigamiento laboral, cambio de órdenes de trabajo, cancelación de órdenes de trabajo y sobre todo obligar sin que la norma lo prevea a que los auditores, porque todo es en la fase de auditoría, fustiguen a unos, perdonen a otros. Mire, repito, Carlos Riofrío no es de mi agrado, la señora Zárate, Wilson Vallejo y otras gentes que inclusive están fuera de la entidad cuando fueron autoridades, hoy son sancionadas por la Contraloría, queriéndoles glosar, para que la gente me entienda, glosar por otras cosas que nada tienen que ver o por cuestiones que nada tienen que ver. En derecho, el tema de la lesividad o el derecho de repetición es una cosa muy distinta a lo que quiere hacer el Contralor actual. Si yo cometí el error en no haber hecho una carretera, una obra de infraestructura, y el funcionario público por haber razón dejó que la preclusión se active, me refiero a la caducidad, a la pérdida de la facultad de control de la Contraloría, eso no tiene nada que ver con adherirme o endosarme una glosa. Eso es ilegal y la gente lo sabe y está de patas arriba, como se dice popularmente, en la Contraloría. Este señor todo hace al maltrato, al hostigamiento y sobre todo, luego de yo ya tener 5 exámenes especiales, auditorías en mí, seguramente al salir de este programa tendré 2 más.
El caso al que usted se refiere, más o menos está como el caso de el tema Jorge Glass, por el caso reconstrucción de Manaví, donde se construyó un parque y pusieron una glosa. La obra está, por Dios, o sea, les guste o no, si no se hubiese hecho la obra, si al usted ir a ver este parque que dice que no se justifica en época de emergencia y no sé qué, no sé cuánto, que me parece una ridícula, es porque la obra está, debieron en el peor de los casos poner responsabilidades administrativas a los funcionarios que omitieron un procedimiento, la emergencia o qué sé yo. Yo no le defiendo a Jorge Glass, siempre lo he dicho, en su programa lo he dicho varias ocasiones, me parece la víctima más de la persecución más vil de las vísceras de quienes ejercen poder en determinado momento. Lo hizo Moreno, lo hizo el señor Lazo, lo sigue haciendo el señor Noboa. Pero el tema no queda ahí. La Contraloría General del Estado tiene por mandato constitucional el cumplimiento de un rol técnico, no del rol de fustigar, de perseguir y mucho menos de extorsionar como está ocurriendo en la actualidad. Un alcalde amigo me llamó a decir, y esto es una anécdota que lo voy a contar aquí una sola vez, espero no volverlo a hacer. Me dice, oye, me llamaron de la Contraloría que tengo que pagar el 10% de una comisión de un contrato. Yo no les voy a pagar que me venga a cobrar el contralor porque además se toman el nombre. Algunos asesores de Guayaquil, ¿no? Déjeme decirlo. Entonces, esa entidad está podrida y aprovecho para decirles algo. El debate debe ser elevado a un tema inclusive que yo estoy haciendo y propiciando mi tesis doctoral. La Contraloría debe dejar de ser unipersonal. Un todopoderoso debe terminarse, debe volverse un cuerpo colegiado, ¿sí? Debe llamarse, si se quiere, pónganle en el nombre que les dé la gana, iba a decir, Tribunal de Cuentas, donde la ciudadanía, donde hayan jueces de control, pero sobre todo, ese omnipotente, hemos visto que lo único que hace es que la institucionalidad pierda credibilidad por su forma de hacer, porque si a mí me da la gana, siendo contralor, de perseguir a alguien, no tengo un peso y un contrapeso que me diga, oye, eso no es así. Y ese es el gran problema de la Contraloría General del Estado, que producto de los apetitos del día a día y el cambio de la coyuntura se hace las cosas conforme manda el jefe y no hay un contrapeso que le diga que ciertas cosas no se pueden hacer. Doctor, tengo una inquietud muy aparte de lo que estamos hablando. Yo escuché hace algún tiempo atrás al alcalde de Guayaquil y a otros alcaldes que el gobierno les está pagando con bonos de la deuda. ¿Cómo hacen esos alcaldes cuando tienen que pagarle a un contratista que contratan una obra, por decirle $100,000, le entrega los bonos por $100,000 y ese contratista, para cambiar esos bonos tienen un castigo, si no me equivoco, del 15, el 10 o 20%. ¿Por qué se permite que el Estado o el gobierno pague de esa manera a los municipios o a los gobiernos autónomos descentralizados? Porque la Contraloría sobre ese tema no ha dicho nada, se ha quedado calladita. La Contraloría dentro de la fase de los exámenes especiales tiene como finalidad las recomendaciones y las conclusiones. Las recomendaciones son de cumplimiento inmediato y en ese contexto nunca la Contraloría, desde que se pagan con bonos, ha dicho nada. E igual, las garantías soberanas se ha entregado en Guayaquil, se ha entregado en algunas provincias. En Manabí me parece que el propio presidente lo hizo. ¿Pero qué son las garantías soberanas? No son nada. El dinero contante insonante, el flujo económico, es el único que permite pagar contraprestación de una obra y eso no se está haciendo. Entonces, yo creo que el Contralor, en lugar de preocuparse de alguien como yo, 5 exámenes especiales en menos de un año, lanzando toda la institucionalidad para silenciar, y él se habrá dado cuenta que yo no me he callado ni me voy a callar, porque la razón nos asiste, tendría que preocuparse de los grandes problemas que está atravesando el país, no solo respecto de la contratación pública, sino de lo que usted mismo nos está diciendo. Hay problemas tangenciales sobre la deuda pública que ha dicho. Por ejemplo, este tema del FMI, que un asambleísta, Chávez me parece que fue, de la Comisión de Participación, ya ha sacado productos, conclusiones, y la Contraloría no ha dicho nada. Sobre los malos funcionarios que se han enriquecido en el periodo de Lazo, por ejemplo, yo le puedo dar un nombre, alguien que conoce mucho del incendio de la Contraloría General del Estado, es el señor Juan Zapata, la señora María Paula Romo, que era ministra de Gobierno en ese momento, y de igual manera el alto mando militar. Entonces,
Eso sería importante, y a esas personas fustigar con exámenes a su patrimonio, por ejemplo. Pregunten ustedes si alguien del gobierno de Lasso se ha hecho, a alguien importante del gobierno de Lasso se ha hecho la declaración patrimonial. Señor Corral, dueño de Teleamazonas, que le dejó hablar cualquier cosa esta semana, por favor, o sea, yo creo que la Contraloría está en su peor momento, me apena decirlo, y lo que se ha hecho de que los funcionarios públicos crezcan administrativamente ya no ha sido ni es por su intelecto, por su producción, sino por volverse troll center del jefe para que en esa cofradía de asesores, de directivos, entre ellos se vean al espejo y digan uno está más bonito que otro. Esa es la realidad patética del ente de control en la actualidad. Doctor Rodas, buenos días. Y en ese sentido, por ejemplo, se ha visto una inacción por parte de la Contraloría en temas muy específicos y muy sonados. El tema del traslado de la transportación del petróleo ecuatoriano, el tema de los contratos a familiares del presidente de la República, y en esos están, pues, lógicamente los desayunos, están lo de el etanol, en fin. Y otros contratos que simplemente le afectan al país, hay perjuicio al país, pero la Contraloría se limita a sacar por redes sociales que están haciendo van a hacer una investigación, pero no hay respuestas. ¿A quién está sirviendo la Contraloría entonces, si no es al país? Gustavo, un lindo día y perdón por la omisión en el saludo inicial a usted. Aquí es importante destacar algo, ¿no? El hecho de que un funcionario público ejerce un cargo para el cual no está preparado, eso es corrupción. Y lo voy a decir con nombres y apellidos. Hay un señor que se llama Carlos Bedón, que es el director nacional de la auditoría más importante e insensible que tiene la Contraloría de Recursos Naturales. Pregunten si este caballero tiene un mínimo de experiencia afín a esa área. El único mérito que tiene es de ser pana del Contralor. En primer momento eso. ¿Qué quiero decir? Que una persona que no tiene idea de lo que va a hacer, o más aún, de lo que debería hacer, esa persona debe ser vetada. Este señor es el que escuchaba en la Fiscalía General del Estado cuando usted o yo hacíamos críticas al gobierno de turno. Era el que hacía escuchas en la Fiscalía General del Estado. Lo debo repetir porque así es. Más adelante, lo que podemos ver es que, por ejemplo, sobre el tema de la electricidad, que ya vienen nuevos apagones, ¿usted ha escuchado algo que diga la Contraloría? Porque yo no he escuchado nada. Las verificaciones preliminares, que son actos administrativos extremadamente rápidos, que de ellos se deriva un examen especial, eso es lo más lento y torpe cuando viene un tema que realmente amerita ser vigilado por la Contraloría General del Estado. Por eso yo decía en mi intervención inicial, el señor Torres Maldonado está jugando a dos puntas, la de mantenerse con sus amigos amarillos, que muy difícilmente se va a poder sostener, y la segunda de hacer méritos, de entrar a la confianza del presidente de la República para que le diga a quién sí auditar y a quién no. Eso está pasando. La clase política decente del Ecuador, que es mayoría, o que quiero pensar que lo es, debe de esta entrevista sacar un extracto del incumplimiento de funciones de este caballero y someterlo a un juicio político serio, real, porque muchas de las autoridades provinciales, centrales, me refiero a las que están en Quito, responden a esa clase política, como he dicho. Y algo más, yo le invito, señor Torres Maldonado, vamos a un polígrafo y hablemos frente a frente todo lo que estoy diciendo, sus declaraciones patrimoniales, la entrega de direcciones provinciales, la persecución política, la persecución individual que tiene con determinados actores, donde yo me incluyo. ¿Por qué lo hace? Les voy a decir algo, mi querido Gustavo y audiencia, jamás como autoridad estatal, sobre todo de la Contraloría, yo he gastado en un esfero. A mí no me pueden poner una glosa. A mí lo que busca este caballero es descalificarme. Muy posiblemente más adelante estamos en una audiencia de una acción de protección súper controvertida que se ha postergado su lectura de una sentencia como 3 veces. Y este caballero tiene mucho terror de que yo evidencie lo que es real. Persecución y sobre todo falta al debido proceso, el derecho a la defensa en el estudio de mis declaraciones patrimoniales juradas. Que la audiencia debe saber algo.
mi patrimonio no supera los $150,000 y yo trabajo desde que tengo 20 años en la función pública. Hoy tengo 40. Entonces, Gustavo, eso es importante entender. ¿Quién es quién? ¿Quién es el descalificado que malusa una entidad? ¿Quién es el que tiene gente que no sirve para nada en su espacio donde él actúa como autoridad? Y finalmente, ¿qué intereses está protegiendo? Con documentos en mano, un auditor interno, la autoridad que de alguna u otra manera podría sacar cosas en contra del titular de la Contraloría, pero que por una lógica tiene que ser sumiso porque le pone el propio Contralor. Conflicto de intereses por haber metido en un tiempo, cuando él era supervisor, de un señor que está llamado a juicio por el caso Metástasis, el general que referí, le perdonó todo y además les incorporó al SNAI a 2 hijas. Todo eso tengo probado y espero que ustedes puedan hacer cobertura, o al menos la siguiente semana yo les pasaré un mensaje de cuándo vamos a presentar esa denuncia penal, que la Contraloría sabe que es legal y legítimo. Graves denuncias al respecto. Como grave también es, y en esto pido su criterio, por ejemplo, permitir que un gobierno desarticule a una de las empresas estatales que coordinaba al resto de empresas públicas, hablo de ENCO. Permitir eliminarla y no hacer un examen de Contraloría que muestre si era verdad o no las denuncias que se venían anunciando desde el gobierno anterior sobre el manejo y puesto a dedo de las autoridades en ciertas entidades públicas del país, donde se daban jugosos contratos a dedo también. Hicieron un decreto ejecutivo, el presidente Lasso, en aquella época, adaptado y diseñado, eludiendo la norma en favor de una persona que, si mal no recuerdo, está prófuga, que de Argentina no la han traído, y que la fiscalía en eso sí se ha portado súper lenta. Mire, tenemos un país descompuesto, tenemos un país que producto de esa bipolaridad política, mis criterios pueden para uno ser a favor del correísmo, y si otros, los correístas, me escuchasen criticar el cabildeo que ha hecho Juan Carlos Torres, el primo hermano del Contralor, en favor de algunos actores del RC, soy anticorreísta. Hay que decir la verdad, con sustento, con argumentos. Y yo le digo algo, mi querido Gustavo, me gustaría mucho que la Contraloría vuelva a ser un ente técnico que no maneje el escándalo como una política pública y que no le mienta a la ciudadanía sobre hechos ya consumados. La Contraloría General del Estado sabemos quién le incendió, yo le puedo dar el nombre, Villavicencio lo dijo, yo lo dije oportunamente, cuestión de ir a la hemeroteca, pero lo importante es el trabajo desde que yo soy autoridad, desde mi trabajo en pos de los beneficios, de los grandes intereses y necesidades de los ecuatorianos, comunes como usted y como yo. Recuérdenos quién fue, doctor. Pablo Celi de la Torre, el anterior Contralor, pero que no lo hizo él solo porque le dio la gana. Tuvo detrás de él un montón de autoridades que permitieron que aquello suceda. No hubo pues una muralla humana, la Contraloría estuvo botada y lanzaban justamente bombas incendiarias, se metieron a la Contraloría justamente a quemar el archivo más importante en la dirección de responsabilidades. Eso yo lo dije y yo no puedo cambiar mi discurso porque sería anticoherente, sería un incoherente y yo no me caracterizo por eso. A mí me dicen algunos un tipo peligroso. ¿Qué les da peligro? ¿Qué les da miedo? La verdad nos hace libres, señores. En todo caso, Gustavo, más allá de quién fue el actor intelectual y quiénes fueron cómplices de alguna u otra manera, hay que entender qué intereses se protegieron tras bastidores, porque eso es lo importante. ¿A qué personas se estuvo auditando? ¿De quiénes tenían responsabilidades civiles conocidas como glosas? Y ahí sí entramos en un champú que quizás decir y tocar nos puede costar mucho. Yo digo inclusive la vida, hablar de determinados actores. Mire, Pablo Muentes se daba el lujo, según un juez, de decir que era el hombre de confianza de Nebot. Y sabemos que es así. Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba, y el señor Contralor es muy amigo del señor Muentes, que ahora esos chats tenga la persona que lo puso ahí, eso es otra cosa, pero en el tiempo pasarán cosas que seguramente esta entrevista dará nuevamente la razón, no a mi ego,
no a mi sensación de crecimiento, simplemente como ciudadano, calificado de mis dichos en la importancia de crear una mejor patria, o sea, porque nos hace falta gente que de verdad pierda el miedo y salga a decir las cosas que conoce con argumentos. Mire este tipo Guarderas, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, descalifica a todo el mundo, pero él protege a un segmento. Yo no me caso con nadie, yo me caso con la verdad y la razón, y eso de pronto a determinados grupos no les gusta. Y en este sentido, ustedes abiertan muchas puertas, como por ejemplo, ¿quién gobernaba en esa época que hubo ese incendio? ¿A quiénes acusaron? Lo que hace pensar que, por ejemplo, el indigenado no tuvo nada que ver ahí. El indigenado, que ojalá hoy haga una gran alianza y pueda construir un proyecto político unitario, pero yo veo que eso se va diluyendo. Algo leía con Centro Democrático y no me quiero salir de su pregunta. No fue ni el indigenismo, no fue ni el correísmo, fue una banda y una gavilla de delincuentes de cuello blanco que pactaron desde el poder la impunidad para el grupo político que toda la vida ha dominado el Ecuador. Y en el poder estaba María Paula Romo, si no me equivoco, en esa época. Lenín Moreno Garcés era el presidente de la República, María Paula Romo era la ministra de Gobierno, el señor Juan Zapata dirigía el ECU 911. A esas personas se les debería preguntar, ¿cómo así no dijeron nada así oportunamente? Y algo que también es gravísimo. Recordarán ustedes que Pablo Celi salió a la madrugada a decir que todo estaba guardado en una nube. Falso, de falsedad absoluta. Hasta hoy siguen recabando documentos, inclusive falsificando documentos, algunos funcionarios de la Contraloría, para poder completar algunos criterios que puedan terminar siendo vinculados a procesos administrativos, civiles e incluso penales a cargo de la Contraloría. Para reformar la Contraloría, con esto termino, doctor, no hace falta solo voluntad política, también necesitamos mecanismos constitucionales para poderlos hacer, ¿verdad? Mire, Pablo Celi presentó cuando el presidente de la Asamblea Nacional era este señor, que nunca recuerdo su apellido, pero me parece que era de Los Ríos. Él era el presidente de la Asamblea. Presentó un proyecto de ley que del CAL no se ha movido, donde se hacía una reforma institucional que yo de alguna u otra manera no quiero estar tan de acuerdo, donde se creaba un tribunal de cuentas con ciertos mecanismos de inclusión de los jueces de control. Ese proyecto deberían reactivar. Y si no, yo les pongo mi tesis doctoral a cualquier político decente para que puedan entender la necesidad de cambiar el rol del Contralor por un tribunal de cuentas. Y claro, como me decían en Argentina, el problema no es la institucionalidad, son las personas que, vaciadas de ambición, quieren hacer lo que les venga en gana, y este señor actual no es distinto a los anteriores. César Litardo era el presidente de la Asamblea Nacional. Sí, correcto, César Litardo. Y ahí en el CAL se encuentra desde esa época a la fecha. Ese además fue el acto legal, administrativo, que le permitió convencer a Trujillo en mantenerse en la posición de Contralor General de la Nación. Y les va a decir yo que fui abogado de la Comisión Nacional Anticorrupción en alguna época, momento. Jorge Rodríguez Torres, que en paz descanse, él debió ser e iba a ser el Contralor General de la Nación en reemplazo del señor Celi de la Torre. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero que seguramente saldrán muchas cápsulas que sirvan para crear credenciales de ciudadanos que de verdad se comprometan con los fines institucionales, no solo de la Contraloría, sino de toda la administración pública. Gracias, Jaime, Gustavo, siempre a la orden y un placer estar con ustedes. Gracias al doctor Alejandro Rodas, experto en temas de control estatal, conversando con nosotros aquí en Ecuador en directo.